Hola, buenos días. El lunes de liderazgo es un placer y privilegio de estar aquí de nuevo. Estamos estudiando un pasaje del libro de Primera de Corintios y es fascinante cómo Pablo habla acerca del liderazgo en estos primeros 4 capítulos de Primera de Corintios. Y hoy quiero hablar de cómo debemos ver los líderes, y hablamos de eso un poquito en la semana pasada. De capítulo 3, y que eran 3 principios: de no caer en la autoeficiencia, que nadie gloríe en los hombres, y todos los que tenemos es un don de Dios. Pero Pablo sigue hablando en capítulo 4 acerca de problema con el liderazgo en la iglesia de Corinto. Y miren lo que él dice. Él dice, así pues, ténganos los hombres. Él dice, eso es como debe tenerlos, como debe pensar en nosotros. Ténganos los hombres por servidor. Y hombres, él está hablando de los líderes espirituales. ¿Cómo debe tener o debe pensar en los líderes espirituales? Ténganos los hombres por, primeramente, servidores de Cristo. Segundo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno se hallado fiel. Yo en mí muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esos 3 versículos tienen un montón de información para nosotros. Primeramente, hay una manera sabia de pensar en los líderes, ¿ok? Que no tenemos que estar afuera de balance en cómo evaluamos o cómo vemos a los líderes. Y él dice primeramente que los líderes deben saber que son servidores de Cristo, aunque servimos la iglesia. Nuestra responsabilidad número 1 es que servimos a Cristo, que Cristo es la razón que estamos sirviendo a la iglesia, que es para la honra y la gloria de Cristo. Y finalmente, estamos siguiendo a Cristo y no a la iglesia. Y esto es importante, que un ministro tiene esto en su mente, o cualquier líder espiritual. Y por esa manera, cualquier líder debe tener en mente que es un servidor de Cristo. Y la palabra está hablando de los bajos de los más bajos, como un servidor, que no somos de estar en una altura tan alta que nadie puede alcanzarnos. No, somos servidores de Cristo. Y cuando alguien quiere controlarnos o alguien quiere demandar cosas de nosotros, tenemos que recordar que en el último día vamos a dar cuentas a Cristo por nuestro servicio. No a la iglesia, no a las personas, no a la familia, pero a Cristo. Somos servidores de Cristo. Y siendo servidores de Cristo, servimos con la función. Y esto es especialmente para los que enseñan en la iglesia. Somos administradores de los misterios de Dios, de la palabra de Dios. Un administrador es como un mayordomo, alguien que está encargado de algo para alguien más. Cristo dio la responsabilidad a los apóstoles para poner la fundación de doctrina de la iglesia. Y tenemos la santa doctrina, la santa palabra de Dios. Y esto es nuestra responsabilidad. Por cualquier cosa que hacemos. La Biblia dice que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? Fiel en administrar a los misterios de Dios, que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, de vivir la palabra de Dios, y últimamente de ser fiel a la palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo, predica la palabra. ¿Por qué? Porque alguien tiene que predicar la palabra. Hay un montón de iglesias, hay un montón de grupos, hay un montón de lugares que pueden escuchar hombres hablando de cosas buenas, pero son muy pocas que realmente enseñan la palabra de Dios.
Y aunque a veces cansamos de nuestra responsabilidad, tenemos que recordar que esto es lo que Dios va a requerir de todos nosotros, que seamos fiel en administrar la palabra de Dios, que hemos recibido la palabra de Dios, hemos recibido la sana doctrina y como un mayordomo o como un buen administrador, tenemos que ser o debemos ser fiel. Now, esto es algo que Pablo dice, y eso es algo muy bueno para nosotros aprender. Él dice en versículo 3, yo en muy poco tengo de ser juzgado por vosotros. En otras palabras, no me importa lo que pienses de mí. Pablo era ser humano y él no estaba siendo arrogante. Lo que decía es que él servía a Cristo y lo que Cristo decía era lo más importante. Y él dice, para mí no es una gran cosa que me juzgues. Ellos estaban juzgando a Pablo, diciendo malas cosas acerca de él, dudando su ministerio, dudando su llamado de Dios, dudando su apostolado. Pero él dice, para mí no es una gran cosa si me juzgas, o cualquier otro tribunal humano, ¿ok? O cualquier otro grupo de humanos, que Pablo estaba bien contente con su propia, en su propia piel, por decir. Pero él dice algo interesante. Ni aún yo me juzgo a mí mismo. A veces nosotros como pastores y como líderes espirituales sufrimos mucho porque pasamos tanto tiempo juzgando a nosotros mismos. La iglesia no está haciendo lo que pensamos que podemos hacer, sentimos culpables. Nuestra familia no está funcionando lo mejor, sentimos culpables. Nuestras finanzas están en ruina, sentimos culpables. Pero Pablo dice, él ni aún juzga a sí mismo, porque él dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, él no sabía de algo malo en su vida. No es eso por ser justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Hermanos, recuerden que servimos a Cristo, somos administradores de la palabra de Dios para Cristo y que solamente a Cristo puede juzgarnos, que la iglesia no puede juzgarnos, ni aún nosotros mismos podemos juzgar en una manera bien, porque Pablo dice, él no sabía de nada contra sí mismo, pero aún con una conciencia limpia, es posible que Cristo sabe de algo. Pero él dice así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué? Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, van a venir el día que todo nuestro obra va a ser revelado por Dios. Y solo Dios puede juzgarnos en la última palabra. Solo Dios puede juzgar nuestros corazones. Solo Dios sabe nuestros corazones. Intenta entonces de agradar a Dios, sirviendo al Señor como un buen administrador de los misterios de Dios, no pasando tiempo juzgando a sí mismo o dejando que otros juzgarte. Ponlo en las manos de Dios, sabiendo que de Él van a recibir su alabanza. Hermanos, Dios le bendiga.